Iniciar. Listo. Sí, se ve muy bien. Ok. Bueno, estimados, vamos a procesar data de túnel en el software TCP Tunnel. Lo primero que hacemos es preparar la información de entrada. Debemos generar el eje del túnel como archivo XML. También debemos generar el perfil de la rasante también como archivo XML. Todo a partir de la información del Civil 3D. Además debemos tener la información de puntos traído desde campo, que debe presentar el siguiente formato: número de punto, la coordenada este, la coordenada norte y la elevación, y opcionalmente el código. Muy bien. Lo que debemos hacer es esta data que está en extensión CSV es convertirlo a formato TXT o formato del TCP Tunnel con extensión PUM. Para ello ponemos guardar como y generamos el archivo con extensión TXT en este caso, y grabamos muy bien. Esa data transformada a TXT va a ser importada al TCP Tunnel. Muy bien, teniendo esas tres informaciones, y además debemos tener la información de secciones tipo del túnel, que debe ser elaborado en AutoCAD mediante polilíneas. Bien, entonces lo que vamos a hacer es crear el proyecto en TCP Tunnel. Cuando uno instala el TCP Tunnel, este software se instala dentro del Civil 3D y genera un menú dentro del menú principal de Civil 3D. Activamos el menú TCP Tunnel y podemos observar todos los submenús del software. Voy a hacer una descripción rápida de todos los submenús. El primer submenú es crear proyecto. Este menú nos permite crear el proyecto que va a contener todos los otros archivos del proyecto TCP Tunnel, como por ejemplo secciones transversales tipo, puntos, rasante, eje del túnel. El siguiente submenú es para abrir un proyecto que ya existe. El tercer submenú, que es editar proyecto, nos sirve para editar un proyecto que ya existe. Quiere decir que podemos agregar secciones, agregar nuevos puntos, modificar rasante o ejes. Muy bien, el siguiente es editar secciones. Esta opción nos permite crear las secciones tipo en el TCP Tunnel a partir de las secciones que lo tenemos en AutoCAD. El submenú asignar secciones nos permite indicarle al programa
la ubicación de las secciones tipo según la progresiva del túnel. El siguiente submenú, que es dibujar secciones, es para crear secciones tipo sin necesidad de importar desde AutoCAD. Importar secciones es para importar secciones de archivos anteriores que existieran de otro proyecto TCP Tunnel. El siguiente es calcular perfiles. Es el submenú que se encarga de hacer los cálculos de la información de eje, rasante, puntos y otros que tiene el TCP Tunnel para generar las secciones transversales combinando toda esa información. El siguiente submenú es dibujar perfiles. Se encarga de imprimir prácticamente las secciones en el AutoCAD o en el Civil 3D después del cálculo de perfiles. El siguiente es dibujar túnel, que nos sirve para dibujar el túnel a partir de la sección teórica y nos muestra el túnel en 3D. También nos permite dibujar, además de la sección teórica, usar secciones de levantamiento desde campo. El siguiente submenú es lista de áreas, que nos permite calcular áreas de corte y relleno. El siguiente submenú, lista de volúmenes, nos sirve para calcular los volúmenes de corte y relleno de todos los perfiles que hemos calculado. Listado de puntos nos permite generar un archivo con todos los puntos que hemos trabajado en TCP Tunnel. Listado de desviación nos permite saber la desviación de los puntos de campo con referencia a las secciones teóricas. Comprobar tolerancias nos permite saber las tolerancias que hemos usado para la generación de secciones. Comparar perfiles nos permite comparar secciones reales de campo para un mismo tramo levantados en diferentes fechas y poder determinar, por ejemplo, el avance de obra de una fecha a otra. Configuración general nos permite realizar la configuración de idioma para el programa, en este caso la versión TCP Tunnel 1.9 trae dos opciones, inglés y español. Luego tenemos la opción de análisis de PK, o sea, punto de kilometraje. PK significa punto de kilometraje. Y lo que podemos hacer aquí es definir o limitar el análisis de las progresivas. Muy bien. Y acerca de es para revisar la versión del TCP Tunnel que tenemos instalado. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es empezar creando un proyecto. Seleccionamos crear proyecto. El programa nos lleva para indicar en qué lugar queremos grabar el proyecto que queremos crear. Entonces vamos a crear la carpeta curso TCP Tunnel y aquí digitamos el nombre que queremos que tenga nuestro proyecto. Le vamos a llamar Tunnel AAQ. Tunnel AAQ. Y como ven, la extensión con la que se crea el proyecto para TCP Tunnel es PRJ.
de proyecto, de project, y ponemos guardar. Muy bien, nos aparece la pantalla de creación de proyecto, que también es la misma pantalla para edición. Entonces, en esta ocasión solo vamos a crear el proyecto. Colocamos un nombre para el nombre para el proyecto que va a ser procesada. En este caso vamos a llamarle túnel de desvío, túnel Río Asana le vamos a llamar. Autor le vamos a poner COSAPI, correcto. Luego tenemos aquí la opción que dice inclinación de sección. Esto se refiere a cómo el programa va a posicionar la sección teórica con respecto a la rasante. Tenemos dos opciones. Vertical significa que la sección se ubica sobre la rasante de manera vertical, es decir, como si colocáramos una plomada. Mientras que la opción perpendicular a la rasante significa que la sección teórica se va a posicionar de manera perpendicular a partir de la rasante. Quiere decir que si la rasante fuera horizontal, ambas opciones coinciden, mientras que si la opción es vertical o si la rasante tiene una pendiente, significa que las posiciones son distintas. Una aclaración en este caso es que debemos coincidir la forma en que procesamos las secciones en oficina con la forma en que se levantan las secciones en campo. Si en campo levantamos las secciones de manera vertical, entonces debemos procesar en oficina de manera vertical, y de igual modo para la otra opción. Muy bien, una vez que definimos, en este caso el proyecto contempla como diseño de secciones vertical, y lo que hacemos es aceptar y el proyecto ha sido creado. Muy bien, si pasamos a ver a la carpeta donde estamos trabajando, podemos observar que se ha creado el archivo túnel Anglo American Quellaveco PRJ. Este es el archivo del proyecto TCP Túnel. Si uno quiere abrir el proyecto, tiene que usar este archivo. Es como que fuera el acceso directo. A la vez se ha creado un archivo, al mismo tiempo se ha creado un archivo con el mismo nombre, pero de extensión TNL. Este archivo es el que va a contener las secciones transversales tipo. Muy bien, el siguiente paso es abrir el proyecto. Una vez que he creado, pongo abrir, el software nos enruta y lo que hacemos es seleccionar el proyecto que acabamos de crear y lo abrimos. Muy bien, hemos abierto el proyecto, ya lo tenemos abierto el proyecto, pero aún no tiene ningún tipo de información. Entonces lo que vamos a hacer ahora es añadirle información. Entonces seleccionamos TCP Túnel y seleccionamos la opción editar proyecto. Muy bien, y nos aparece la pantalla de proyecto. Podemos observar que tiene la información que hemos ingresado en el paso anterior. Lo que vamos a hacer ahora es ingresarle datos de entrada al proyecto. Entonces empezamos con el primero, que es el dato de puntos. Hacemos un clic en puntos y ya tenemos aquí la información que queremos procesar. En este caso vamos a procesar la data que corresponde del kilómetro 6, 849
al kilómetro 6870. Seleccionamos y ponemos abrir. El programa ha jalado esa información y nos indica que tiene 1125 puntos ese archivo. Luego tenemos la siguiente opción que dice bases. Esta opción nos sirve para insertar puntos base o puntos de control. En este caso podría ser los vértices de poligonal o los puntos que usamos como puntos de control para levantamiento o replanteo del túnel, que en esta oportunidad no lo vamos a usar porque el objetivo de este curso es procesar las secciones del túnel. La siguiente opción es eje y nos sirve para importar el eje del túnel cuyo archivo está en XML. Entonces nos vamos a la derecha y el programa por defecto usa archivos con extensión eje. Entonces lo que hacemos aquí es activar todos los ficheros para poder observar los archivos XML. Entonces aquí seleccionamos eje del túnel que está en XML y decimos abrir. El programa ha importado el archivo, pero aún no ha reconocido la información de este archivo. Entonces lo que hacemos es activar la opción editar o crear. Presionamos editar o crear y el programa nos muestra su pantalla editor. Esta pantalla editor del programa nos permite crear un eje de túnel dentro de este cuadro. Podemos crear digitando la progresiva, la coordenada, los azimut y otros parámetros, como si creáramos un alineamiento en Civil 3D. Pero en esta oportunidad vamos a usar la opción de importar. Si observamos aquí al lado izquierdo, podemos ver que se encuentra el archivo que hemos importado desde XML. Entonces lo que hacemos es activar fichero, nos vamos a importar y seleccionamos LAN XML. Le indicamos al programa cuál es el archivo XML y colocamos abrir. Aceptamos y el programa ha importado el archivo XML. Ponemos aceptar y podemos observar el eje del túnel importado desde XML. Lo único que tenemos que hacer aquí es verificar que la data concuerde exactamente con la información que se tiene en Civil 3D. Entonces el siguiente paso es grabar el archivo que acabamos de importar. ¿Por qué grabar? Para que se grabe con la extensión eje, que es la extensión que trabaja el TCP túnel. Colocamos guardar. El programa nos enruta directamente a la carpeta que estamos trabajando y colocamos el nombre y le vamos a colocar eje y colocamos guardar. Si nosotros vamos a la carpeta donde venimos trabajando, podemos observar que se ha creado un nuevo archivo con extensión eje. Este es el eje, pero con extensión para el TCP túnel, creado a partir del XML. ¿Correcto? Una vez que hemos verificado que ha sido creado, nos vamos a fichero y salimos de la pantalla de edición. Muy bien. Ahora vamos a importar la rasante del túnel. Activamos rasante
De igual modo, podemos observar aquí que el software TCP Tunnel usa para rasante archivos de tipo RAS. Para poder visualizar el XML que queremos importar, desplegamos esta ventana, seleccionamos todos los archivos y elegimos el archivo XML del perfil del túnel y ponemos abrir. Ahora vamos a editar y de igual modo vemos la pantalla de edición del TCP Tunnel. Similar al anterior, nos vamos a fichero y ponemos importar. En este caso es LAN XML. Si podemos observar, el programa tiene tres opciones para importar. Puede importar archivos INROAD y archivos MXROAD. En este caso nosotros estamos trabajando con XML. Muy bien, ponemos importar, volvemos a firmar el perfil y ponemos abrir, luego aceptar y observamos el perfil importado del túnel. De igual modo podemos observar la tabla de ese perfil que debe coincidir con la data del Civil 3D, y lo que hacemos es guardar. Muy bien, igual tenemos que poner un nombre a la rasante para que se cree una rasante con extensión RAS que maneja el TCP Tunnel. Le vamos a dar un nombre de rasante, colocamos guardar, nos vamos a la carpeta donde hemos creado y vean ustedes, se ha creado el archivo RAS que viene a ser la rasante del túnel en el software TCP Tunnel. Muy bien, una vez que hemos verificado, podemos cerrar el editor de TCP Tunnel. ¿Correcto? Hemos importado el eje y la rasante. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es, como ven ustedes aquí, el programa no reconoce el XML. Entonces lo que hacemos es volver a activar eje y jalar el archivo con extensión eje. Abrir, y ahora sí el programa reconoce al eje. Como nos damos cuenta, porque nos muestra la longitud del eje, que va de 0 a 7651.89. De igual modo nos vamos a rasante, activamos y seleccionamos el archivo RAS que creamos, ponemos abrir y tenemos el archivo RAS con la longitud respectiva. Luego tenemos la opción peralte. Si es que tuviéramos un archivo de peraltes, procederíamos de manera similar a los anteriores para cargar el archivo de peraltes. En esta ocasión el túnel no tiene peraltes, no vamos a usar esa información. Luego nos sale la opción de secciones de túnel, que aún no lo tenemos, porque para que esta opción se active tenemos que importar secciones tipo del túnel. Y perfiles se refiere a las secciones procesadas con la data de campo, que por el momento no tenemos activa. Una vez que hemos asignado esta información, ponemos aceptar y ya tendríamos tres tipos de información ingresadas al proyecto. Ahora lo que vamos a hacer es, lo que nos falta ingresar al programa son las secciones tipo de túnel.
Entonces lo que hacemos es crear las secciones del túnel en un archivo AutoCAD, y de preferencia esas secciones tienen que ser en polilínea. Ok, entonces aquí tenemos las secciones tipo del túnel. El número de secciones pueden ser varias, no hay límite, y la idea es que estén con sus medidas reales, como están aquí, con medidas reales. ¿Por qué deben estar como polyline? Porque al momento de insertar las secciones tenemos que indicarle en el gráfico el eje de la sección. Por lo tanto, cuanto más preciso, mucho mejor. Entonces, teniendo las secciones, lo que hacemos es nos vamos a TCP Tunnel y nos vamos a la opción editar secciones. Muy bien, entonces ponemos editar secciones y nos aparece la ventana para edición de secciones. En este momento nuestro proyecto aún no tiene ninguna sección, entonces lo que hacemos es crear una nueva. Ponemos crear nueva. Bien, entonces vamos a editar secciones. Colocamos nueva. Nos pide seleccionar la sección. Seleccionamos la sección y nos aparece la ventana de edición de sección. Aquí colocamos el nombre de la sección. En este caso es sección 1. Este nombre es importante, ¿por qué? Porque este nombre va a ser impreso al momento de dibujar las secciones. Entonces, como el proceso es de manera automática, es importante colocar un nombre que identifique correctamente a la sección, de tal manera que cuando generemos las secciones de manera automática, ya el nombre sea generado por el programa y no necesitar estar etiquetando luego de la generación de secciones. Muy bien, a continuación tenemos tres opciones. La primera es distancia horizontal de eje a centro. Se refiere a la distancia que existiría entre el centro de la sección
con referencia a la ubicación del eje. En este caso, el centro de nuestra sección coincide con el eje, por lo tanto debe ser 0. La siguiente opción es distancia vertical de la clave a la rasante. Quiere decir es la distancia desde la parte más alta a nivel del eje en la sección hasta la ubicación de la rasante. Como la rasante va a ir exactamente en la parte inferior de la sección y en el eje, entonces lo que hacemos es hacemos un clic en este botón para indicarle al programa dónde se ubica exactamente la clave del túnel. Hacemos un clic y le indicamos al programa la ubicación de la rasante. Vamos a ubicar exactamente el centro de la sección. Cuando uno hace un clic, automáticamente el programa calcula la altura del túnel, que debería coincidir con las dimensiones que tienes para tu sección teórica. Muy bien, luego la tercera opción es distancia horizontal de rasante a eje. Quiere decir cuál es la distancia del alineamiento horizontal con referencia a la rasante. En este caso, el eje con la rasante coinciden visto en planta. Quiere decir que el valor debe ser 0. Entonces, con esto hemos definido cómo se ubica la sección con referencia al eje y a la rasante. En la parte inferior tenemos dos opciones. Mantener fija la sección teórica. Eso indica al programa que la sección se va a conservar fija, ya sea en tramos rectos o tramos curvos. Es decir, que existe la opción de que en los tramos curvos la sección puedas realizar un giro. Entonces, para eso tendríamos que activar la segunda opción, para que la sección en una curva tenga que girar como si se tratara de un peralte. Para nuestro caso eso no ocurre. La sección tiene que estar fija en todo el túnel, ya sea tramo curvo o tramo recto, y colocamos aceptar. Muy bien, y vemos que hemos generado la primera sección. Si tuviéramos más secciones, en este caso vamos a agregar una sección adicional, colocamos nuevo, el programa nos pregunta o nos indica que seleccionemos la sección y seleccionamos la sección, en este caso 4. Seleccionamos la sección de manera similar a la anterior. La primera alternativa es 0. Para la segunda alternativa, que es la distancia vertical, activamos el botón y le indicamos la base o el centro, la base y eje de la sección, y automáticamente el programa calcula la altura del túnel, que es 5,10 en este caso. La alternativa 3 es 0 porque la rasante y el eje coinciden, y las opciones de la parte inferior es similar a la anterior, y ponemos aceptar. Como podemos observar, ya tenemos las dos secciones importadas al TCP túnel, y lo que hacemos es aceptar. Si nos vamos a la carpeta donde estamos trabajando, podemos ver este archivo con el mismo nombre del proyecto pero con extensión TNL. Este es el archivo que contiene las secciones. Quiere decir que si más adelante agregamos secciones, se va a ir guardando en este archivo. Muy bien, entonces nuestro proyecto hasta el momento
Si queremos observar qué información tiene, nos vamos a editar y podemos observar, vean ustedes, que en puntos ya tiene 1000 puntos, en eje ya tiene el eje, en rasante ya tiene la rasante, y ahora podemos observar que en secciones de túnel ya tiene el archivo TNL, ¿correcto? Y ponemos aceptar. Perfiles obviamente se va a crear después que calculemos perfiles, y colocamos aceptar. Muy bien. Muy bien. Ahora nos vamos a ir. Ya tenemos la información de punto, la información de eje, la información de rasante y la información de secciones. Lo que nos falta ahora es indicarle al programa cómo se van a ir ubicando las secciones teóricas a lo largo del eje. Para ello usamos la opción o el submenú asignación de secciones. Colocamos asignación de secciones. Entonces aquí al programa le indicaremos en qué progresivas debe ser insertado cada una de las secciones. En este caso, para el ejemplo tenemos que el inicio de nuestras secciones o la data de campo pertenece a la progresiva 6000 más 849. Entonces el programa automáticamente ha asignado, si ustedes ven está resaltado de azul, esa progresiva y una sección. Pero como esto es incorrecto, nosotros podemos editar. Simplemente nos vamos al botón editar y editamos. Entonces para nuestro ejemplo, la sección inicial será 6848 y le ponemos aceptar, correcto. Luego esta sección inicia en esa progresiva y se extiende hasta esta sección 1 se va a extender hasta la progresiva 6860. Entonces, ¿qué hacemos? Seleccionamos la sección, en este caso sección 1, y le indicamos el tramo final de esa sección, 6860, ¿correcto? Y presionamos en insertar, ¿correcto? Entonces aquí el programa entiende que va a iniciar en el 6848 y esa sección 1 se va a conservar hasta el 6860. Si vemos a la derecha, dice interpolar. Si pusiéramos una sección distinta a la sección 1, en este caso, si fuera la sección 4, lo que haría el programa es que desde la 48 hasta la 60 el programa interpolaría entre la sección 1 y sección 4, pero en este caso va a ser constante la sección 1 desde la 48 hasta la 60, ¿correcto? Luego le indicamos al programa que va a usar la sección 2, que iniciaría en 6860.10 y pongo insertar, que significa que la sección 1 va a terminar en la 6860
y a partir de la 6860 con 10 centímetros va a iniciar la sección 2, y en ese tramo de 10 centímetros va a interpolar ambas secciones. ¿Qué pasa si en vez de poner 6860 coloco 6870? Significa que desde la 6860 a la 6870 el programa va a interpolar, y en todo ese tramo solo va a tener sección 1 en la 60 y sección 70 en la 2. Los intermedios van a ser una sección interpolada, ¿correcto? Por eso es que terminamos la sección 1 en la 60 e iniciamos la sección 2 en 60.10, y la distancia para interpolar sería solo de 10 centímetros. A continuación le ponemos la progresiva final hasta donde llegaría la sección 2, que es, para nuestro ejemplo, 6870. $6,871. 72, 70. 6.870, ¿correcto? Entonces le ponemos insertar y ya tendríamos dos tramos establecidos. Simplemente ponemos aceptar, o si quisiéramos, o si hubiéramos tenido algún error, simplemente seleccionamos aquí donde estoy seleccionando, selecciono la sección que quiero eliminar y puedo borrar con el botón borrar. Y si quiero borrar todo, puedo usar el botón borrar todo. Una vez que está asignada las secciones, ponemos aceptar. Muy bien. Ahora que tenemos la información necesaria para procesar, nos vamos a ir a la opción calcular perfiles. Ponemos calcular perfiles y nos presenta la pantalla calcular perfiles, y el programa nos pregunta desde dónde va a hacer el cálculo. Entonces, si deseamos, podemos poner aceptar y el programa va a hacer el cálculo desde la progresiva hasta el final. Pero como no encuentra dato en todo, simplemente calcula donde existe puntos. En este caso, el inicio es en 6.849. $6,848 y el final es 6.870. Es importante aquí indicar de que el programa, si yo le indico que calcule desde la 6.848, cuando uno dibuja las secciones, va a dibujar una progresiva delante de este valor. Si dibujamos secciones a cada metro, significa que el programa dibujará a partir del 1849. Entonces es importante colocar una progresiva antes y al final se coloca la progresiva exacta. Muy bien. Luego al programa le indicamos el intervalo de PK, o sea, el intervalo de progresivas. Es decir, le decimos al programa que procese secciones a cada metro en este caso. Entonces le pondría 1 metro. Si quiero procesar secciones a cada 2 metros, pondré 2 metros. Y así, de acuerdo a mi necesidad. La siguiente opción es tolerancia de PK. La tolerancia de PK se refiere a que en un levantamiento topográfico en campo,
cuando se levante una sección específica, como por ejemplo la progresiva 6870 en este caso, cuando uno trae la data de campo puede observar que los puntos que han levantado para esta sección no necesariamente están coincidiendo con el eje exacto de esta progresiva, sino que más bien tienen una pequeña desviación de centímetros, 10, 15 o 20 centímetros fuera de la progresiva exacta. Por decir, podrían haber puntos a la altura de la progresiva 6870 con punto 20 centímetros o 6870 menos 20 centímetros. Para indicarle al programa que use puntos que están exactamente en la progresiva, pero que también puede usar puntos que están 10 o 20 centímetros antes o después de esa progresiva, le indicamos al programa en este campo que use esa tolerancia. Para nuestro ejemplo vamos a colocar, como nuestro intervalo de pk es 1 metro, le vamos a colocar 0.4 para que no repita puntos de una progresiva a otra. Significa que si hubiera un punto que está a 45 centímetros del eje de la progresiva 70, ese punto no va a ser usado. Muy bien. El siguiente campo es número de puntos mínimo, que significa que al programa le decimos que solo dibuje secciones cuando encuentra en esa sección más de 5 puntos. En este caso yo podría ponerle más de 10 puntos. En caso el programa para una sección determinada no solo encuentra 9 puntos, esa sección no va a ser dibujada. A eso se refiere puntos mínimos. Luego tenemos las siguientes opciones, que dice cerrar perfiles. Activamos cerrar perfiles para decirle al programa que dibuje toda la sección real de campo, incluyendo el piso. Si dejamos sin verificar, sin check, el programa no va a dibujar la zona de piso. Entonces, como nosotros queremos todo, entonces colocamos cerrar perfiles. La siguiente opción dice incluir pks no múltiplos. Significa que si coloco esta opción y el programa encuentra una sección con progresiva 6870.15 centímetros, dibujaría esa sección. Pero nosotros solo necesitamos progresivas redondeadas al metro, por lo tanto le quitamos el check. Luego en la parte inferior nos dice redondear el pk. Esta opción permite que el programa dibuje secciones redondeadas, es decir, progresiva que no incluya decimales, progresiva 100, 200, 300, 120, 121. Luego tenemos la opción de centro de los perfiles. En este caso nos está preguntando cómo va a centrar las secciones de terreno, y lo que hacemos es colocarle de manera automática. ¿Para qué? Para que esté en función al eje y a la rasante sin desviación, 0, 0 en ambos casos. Muy bien. Luego tenemos aquí en la parte inferior fichero perfiles, que lo que va a hacer es pedirnos que creemos un archivo de perfiles. En este caso le vamos a poner un nombre que se va a llamar perfil o secciones, sección, y le ponemos la progresiva que estamos trabajando.
que es 6848 a 6870. Entonces va a crear un archivo de esos perfiles y colocamos guardar. Una vez que hemos creado, aquí podemos observar que se ha creado un archivo de secciones o de perfiles y simplemente colocamos aceptar. Muy bien. Si vamos a la carpeta donde estamos trabajando, vamos a ver que se ha creado un archivo, veamos aquí, un archivo de secciones para ese tramo. Ahora ya tendríamos asignado toda la información de entrada. El siguiente paso es dibujar las secciones que acabamos de calcular. Y lo que hacemos es simplemente poner dibujar y el programa nos presenta la pantalla de dibujar perfiles. El programa automáticamente te propone las progresivas de inicio y final. ¿En base a qué? En base a los cálculos que hizo y en base a los puntos que encontró. Entonces el programa detecta automáticamente en qué tramos existe puntos. Y para nuestro caso vamos a procesar todo el tramo. Si quisiéramos procesar no todo, sino por ejemplo hasta las 6860, entonces colocamos el final, cambiamos el final. Igual, si quisiéramos procesar distinto a los 8650, simplemente variamos y va a dibujar solo el tramo que necesitamos. Pero en este caso vamos a procesar el 100%. ¿Correcto? Luego tenemos en la parte inferior donde dice filtros, tenemos el campo cota mínima. Cota mínima nos indica hasta dónde se puede dibujar, medido a partir de la rasante del túnel. Y aquí dice menos 10. Menos 10 significa que el programa va a dibujar a partir de la rasante del túnel 10 metros hacia abajo. Si quisiéramos solo dibujar hasta el nivel de la rasante, pondríamos aquí 0, ¿no? En este caso, como necesitamos dibujar todo, lo dejamos en menos 10. En la siguiente nos pide información para el formato de impresión. Formato de impresión se refiere a qué tipo de formato de papel queremos usar, un A0, un A1, un A3 o las opciones que tiene el programa. Entonces lo primero que hacemos aquí es establecer la escala en la cual se va a imprimir las secciones, ¿no? Tenemos todas esas opciones de escala y lo que nosotros elegimos es 1:50, que es una escala muy apropiada para túneles. En la siguiente nos pregunta el programa la altura de texto, es decir, como las secciones van a ser acotadas automáticamente, simplemente tenemos que darle el tamaño de texto. Para el tamaño de texto, en relación a la escala, si queremos un texto con un tamaño de 2 milímetros y ya impreso, simplemente colocamos 0,1. Formato de dibujo, aquí es donde elegimos el formato de papel donde queremos imprimir. En este caso vamos a elegir un formato A3, correcto. Y como ven, en la parte inferior el programa nos indica la cantidad de perfiles o secciones que se han procesado o se van a dibujar, que son 21. En la siguiente parte nos indica cuántas hojas A3
se van a imprimir, y el programa nos muestra que se van a imprimir 21 hojas, un perfil por cada hoja. Si yo cambio a A2, el programa hace su recálculo y nos dice que los 21 perfiles los va a presentar en 11 hojas A2, y esto nos indica que por cada hoja habrán 2 perfiles. A la derecha tenemos columna. Columna se refiere a la cantidad de formatos A2. Al momento de imprimir va a generar 3 columnas y luego pasa a la siguiente fila, otras 3 columnas, y así. Podemos cambiar si queremos. Si sabemos que hay 11, podemos poner 5 o 6 columnas para que hayan 6 columnas y 2 filas. Tenemos la siguiente opción, que es individual. Esta opción es para dibujar secciones individualmente sin ningún tipo de formato. Continuo, de igual modo, imprime todas las secciones uno a continuación de otro. Si observamos la opción individual, nos permite o activa la opción rejilla. Quiere decir que dibuja las secciones independientemente, sin formato, pero le genera una cuadrilla, una cuadrícula para acotado. En nuestro caso vamos a usar un formato A2. Le vamos a dar 6 columnas y luego en la parte inferior configuramos qué es lo que queremos que se imprima en las secciones. Entonces, lo primero que nos indica es la opción número de punto, perdón. Número de punto significa que del archivo de puntos, el formato que considera ese archivo es número de punto, la coordenada este, la coordenada norte, la elevación. El número de punto se refiere a esa posición de la primera fila del archivo puntos, si queremos observar el número de puntos. En nuestro caso lo vamos a dejar activado para poder visualizar y poder ver esa opción de imprimir todas las funciones. El siguiente campo es cota de puntos. Significa que el programa va a etiquetar la cota de cada punto levantado. Epsilon es para que el programa dibuje los delta, es decir, la distancia entre el punto en terreno con el punto en la sección teórica. La siguiente opción es línea de acotación. Quiere decir que el programa nos va a acotar cuánto mide ese delta, es decir, la distancia desde la sección teórica hasta el punto en terreno. La siguiente es PK. El programa va a imprimir la progresiva de la sección o de cada sección. Cota de rasante. El programa va a imprimir la cota de rasante en la sección respectiva. Peralte, si queremos que el programa imprime el peralte. En nuestro caso no va a haber peralte. La siguiente opción es coordenadas del eje. Significa que el programa nos va a mostrar la coordenada este y norte a la altura de esa sección para el eje. Y área, para que el programa nos imprima el área de corte, el área de relleno de cada sección. Una vez que hemos definido, simplemente ponemos aceptar, y el programa nos pide que le indiquemos un punto en el cual va a dibujar los perfiles que queremos se muestren. Entonces hago un clic y el programa empieza a dibujar
repetir para que se vea, ¿no? Es bastante, ¿no? En este momento el programa está procesando. Bien, el programa termina de procesar y ya tendríamos las secciones generadas por el TCP. Correcto. Entonces, si observamos, podemos ver aquí, este es el número de punto 76, este es el delta, es menos 0.16, que significa una subexcavación, negativo, y el siguiente es la cota del punto en terreno, obviamente. Luego, ¿qué otra cosa impresa el programa? El PK, la progresiva, es 6850. La elevación de la rasante, vemos aquí, 3312.70. La coordenada este, la coordenada norte. Esta es la superficie de sobreexcavación, 0.96 metros cuadrados. La superficie de infraexcavación, 1.25 metros cuadrados. Esta es la superficie teórica de la sección tipo, 24.624 metros cuadrados. Y la superficie de excavación, 24. Muy bien. Como ustedes pueden observar, el programa ha etiquetado el tipo de sección. Vamos a hacer un nuevo proceso. Podemos procesar las veces que queramos. Vamos a volver a procesar. Dibujar, solamente dibujar porque ya está calculada. Dibujar perfiles. Conservamos todo lo anterior, pero vamos a quitarle ahora el número de punto, que no es importante. La cota tampoco es importante. La línea de acotación sí, porque queremos saber los delta. El epsilon, que se dibuje el área así, y ponemos aceptar, y vamos a volver a dibujar los mismos perfiles, pero con menos información de acotado, y el programa empieza a calcular automáticamente. Escala de una cámara. Ok. Ahora observamos bueno, aquí solo podemos observar los delta. Ok, esto ha sido todo.